que quedan pocos salvados. Cada día menos salvados. Hola, hola hermanos, ¿cómo están? Qué bueno saludarlos. Hola Cristian, ¿cómo estás? Esta vez me acordé, Cristian, de la clase. Bueno, qué bueno verlos todos ustedes, aunque sea virtualmente. ¿Alguno de ustedes va a asistir a la conferencia Fundamentos? ¿Va a poder estar o les queda muy lejos? Yo, pastor Sergio Peña de Villa Alemana, voy a ir. Qué bueno, Sergio. Entonces ahí nos vemos. Excelente. Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Algún otro valiente por ahí que venga a escuchar herejías por aquí? A ver quién interpreta por aquí. Marcelo también, qué bueno. Bueno, un gusto poder saludarlos a todos. Ahí estamos, tuvimos una reunión con el pastor Cristian para ver algunas cosas, unos detalles de la conferencia, así que se viene bastante bueno, parece, ¿sí? Camilo Pérez desde Puerto Montt, mira qué valiente, mira qué bueno, excelente. Qué alegría que vamos a poder juntarnos. Ahí tienen que, cuando nos encontremos, tienen que ahí decirme que son alumnos del instituto y todo eso para poder abrazarnos ahí personalmente. Bueno, vamos a tener nuestra primera clase de poiménico, la segunda clase de poiménica, y esta vez quise hacer algo distinto. Vamos a probar algo distinto porque el tema es ministerios. Así que me gustaría incursionar con ustedes en el análisis de un texto bíblico que está en Efesios 4 del 1 al 16. Así que vamos a orar. ¿Les parece que oremos primero para comenzar? Querido Dios, te damos gracias por darnos la bendición de estar aquí y en este sistema tecnológico, en este espacio tecnológico que hemos abierto, Señor, con Educa, que tú puedas, Señor, bendecirnos en la distancia, que tú puedas unirnos a través de tu espíritu y también darnos la iluminación necesaria para ir interpretando el texto que vamos a tener hoy para interpretarte. Que tu gracia, Señor, esté con nosotros, que tu maravillosa presencia nos acompañe y que podamos depender siempre de ti. Gracias, Señor, por ser lo más importante de nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Muy bien. Bueno, ustedes habrán escuchado este tema de los 5 ministerios y yo estaba viendo, ayer googleé por primera vez ministerios en Efesios y me di cuenta que hay muchísimo texto sobre los 5 ministerios y los 5 ministerios apostólicos, los 5 ministerios
para el crecimiento de la iglesia, los 5 ministerios para esto, para lo otro. Y la verdad, yo quedé absolutamente asombrado porque no sabía que el movimiento de los 5 ministerios había sido tan grande. Y creo que le han puesto mucho énfasis a algo que la Biblia necesariamente le da mucha importancia, pero no le da tanto énfasis en la eclesiología como algunos ministerios le han dado, así como que los 5 ministerios prácticamente es como la panacea o la fórmula que se necesita para el crecimiento de la iglesia. Creo que el crecimiento de la iglesia tiene que ver con algo mucho más complejo, tiene que ver con algo mucho más, incluso mucho más ajeno a nosotros, tiene que ver más con lo que el Señor quiere hacer en la vida de cada iglesia en particular, sin fórmulas en realidad. Entonces ahí decidí que en vez de mostrarles una teoría acerca de lo que yo entiendo que son los ministerios en la iglesia, más que lo que yo entiendo, lo que la teología reformada entiende sobre los ministerios, creo que sería bueno analizar el texto, haciéndole preguntas, sacando conclusiones. Así que yo les voy a plantear la temática así, y ustedes si tienen alguna pregunta, me lo van formulando, ¿sí? Así que creo que eso podría ser. Muy bien. ¿Tienen abierto el texto? Efesios 4, 1 al 16. Igual el texto va a estar en la pantalla, pero siempre está bueno el poder verlo. Un segundo, por favor. Él está transmitiendo en vivo y él maneja su computadora. Muy bien. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Muy bien, hay yo voy sacando algunas ideas del texto, ¿sí? Está claro que cuando uno tiene una confesión de fe o cuando uno profesa una fe, en este caso, obviamente la cristiana, cuando el Señor nos llama a ser parte del pueblo cristiano, a ser hijos del Señor, a ser discípulos de Cristo, Él nos da una vocación. Y esta vocación tiene que ver siempre con el servicio. Yo les he dicho en alguna oportunidad que no hay cristianismo sin el otro, ¿no? A veces nosotros pensamos de que el cristianismo tiene que ver con Sí, aquí Cristian nos observa algo importante. Algunos de ustedes tienen el micrófono abierto, así que sería bueno que lo cierre porque acopla para los demás. Muy bien. Entonces, la vocación siempre tiene que ver con el servicio, es decir, nosotros nos convertimos cristianos, pero siempre en una espiritualidad otrocéntrica, en una espiritualidad que tiene que ver con el otro. No hay cristianismo sin el otro, no hay salvación sin el otro. La única forma en la que yo compruebo mi salvación es cuando yo lo pongo en práctica con el otro. Así como Dios me amó, yo puedo amar al otro. Así como Dios me perdonó, yo puedo perdonar al otro. Así. Esperen. Estoy complicado con la tos. Ok, un poco de paciencia porque hoy estuve hablando todo el día, así que vamos de vuelta. Entonces, cuando el texto habla de una vocación, es la vocación, a mi entender, que tiene que ver con el servicio, pero el servicio no como algo que yo usufructúo de los demás, sino como una virtud. Actualmente, el servicio se ve como una práctica o una acción que otra persona hace para beneficiarme. Particularmente, por ejemplo, cuando yo llego con el auto a la bencinera,
a la bomba de benzina, al grifo, no sé cómo le llaman. Y en ese momento yo le pago a alguien el servicio que me está brindando. Entonces, en este sentido no, en este sentido tiene que ver con una virtud que nace de un corazón transformado, que deja de mirarse a sí mismo para comenzar a mirar al otro. Y con esta vocación, que es la misma vocación de Jesús, que es la misma vocación de Cristo, con esta vocación yo fui llamado. Entonces, la espiritualidad cristiana siempre tiene que ver con una espiritualidad del servicio, con una espiritualidad en el que yo miro al otro. Y dice el texto que él nos ruega, el apóstol Pablo nos ruega, que nosotros andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Pero ese andéis, en el idioma original, tiene que ver con andad con diligencia y atención. Es decir, que yo tengo que estar premeditadamente, intencionalmente, persiguiendo el servicio a otros. Entonces, pero cuando nosotros servimos a otros, nosotros nos sentimos buenas personas. Y cuando nos sentimos buenas personas, rápidamente el texto dice, no, su dignidad, esta acción que tú tuviste no viene de algo tuyo. Si hay algo bueno en ti, no eres tú, es Cristo que está obrando de una manera especial en ti. Por lo tanto, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Se entiende esas tres cosas del primer versículo solamente? En principio, Él nos ruega que andemos con diligencia, con atención, con intencionalidad en función del otro. Lo segundo, que esta vocación es una vocación que tiene que ver con el servicio como virtud o en función de los otros. Y lo otro, que en el momento que nos comencemos a sentir buenos por eso, surge una realidad que es la de que nuestra dignidad en realidad viene del Señor. Por lo tanto, fuimos llamados por Cristo. ¿Estamos con el versículo 1? ¿Sí? Vamos construyendo ya el argumento. Después, los versículos 2 al 4, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Es muy interesante porque el texto me menciona que las características de nuestra vocación cristiana son la humildad, dice aquí, con toda humildad, ¿cierto? No sé si ustedes ven el mouse. ¿Ven el mouse moverse? ¿Sí? Muy bien. Con toda humildad, con toda mansedumbre, con toda paciencia, con todo amor, o los unos en amor, solícitos en guardar la unidad, ¿sí? del espíritu en el vínculo de la paz. Muy bien. ¿A qué le hace recordar? ¿A qué te hace recordar esto? La humildad, mansedumbre, paciencia, paz, amor. ¿Alguno que quiere escribir o hablar? ¿A qué les hace recordar? A Gálatas, exactamente. Gálatas, los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu. Exactamente. Entonces, es muy interesante porque, como les decía, no hay posibilidad de tener una vocación cristiana si no hay una transformación en nuestra vida que nos lleva a pensar en el otro. Y yo no puedo ser humilde conmigo mismo, manso conmigo mismo, paciente conmigo mismo. No, yo soy humilde, manso, paciente, amoroso y pacífico con el otro. Entonces, el fruto del Espíritu no es para que yo sea más espiritual, sino para que la iglesia de Cristo sea beneficiado. ¿Se entiende? Es muy interesante eso porque a veces nosotros pensamos de que nosotros hemos sido llamados para el ministerio, para ser como súper cristianos, para ser más conocidos, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Pero al final todo redunda en Cristo, porque es el fruto de lo que Él va convirtiéndose en nuestra vida para llegar a poder ser buenos servidores conforme a la vocación con la que fuimos llamados. Por eso no hay vocación sin fruto, y el fruto es la evidencia y el motor que nos lleva a servir. Por lo tanto, cuando alguien dice, que yo en realidad fui llamado a
a, a servir al Señor como diácono, por ejemplo. Ok, la evidencia de que fuisteis llamado para eso es el fruto del Espíritu. No hay otra condicional, no hay otra posibilidad de que pueda ser llamado efectivamente para un ministerio en la iglesia, a menos que sea demostrado por los frutos del Espíritu. Por lo tanto, dice que debemos cuidar con dedicación, dice, la unidad del Espíritu. ¿Por qué es importante el tema de la unidad en el Espíritu? Porque todos vamos remando para el mismo barco, espiritualmente. Ni siquiera es un tema de ponerse de acuerdo intelectualmente. No sé si interpreto bien el texto, pero aquí el texto no me está diciendo todos aquellos que confiesan el mismo tipo de doctrinas o de confesiones, o todos los reformados por un lado van a hacer un pequeño mundo feliz. No, aquí está diciendo todos aquellos que han sido transformados efectivamente por Cristo van a ir empujando todos en el mismo carro. Yo creo que las divisiones en las iglesias, las diferencias en las iglesias tienen que ver más con una cuestión de poder, con una cuestión más de envidia, de orgullo, que específicamente de amor al reino. Porque cuando hay amor al reino y efectivamente hay una transformación en nuestra vida, hay unidad y unidad del Espíritu. Entonces, también el texto dice, en el vínculo de la paz, dice, un cuerpo que está hablando claramente de la iglesia ahí, un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, y un espíritu. Y lo interesante es la mayúscula ahí, ¿no? Un espíritu que tiene que ver con el Espíritu Santo, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Sí? Entonces ahí, pasando en limpio, nuestra vocación tiene características, y estas características se asemejan o son el fruto el fruto del Espíritu, porque no hay vocación sin frutos. Si tú quieres servir al Señor, régale que primero haga esa transformación en tu vida para que haya frutos. ¿Ok? Muy bien, vamos al siguiente, que es el mismo texto, pero quiero plantearles algo muy, muy interesante. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia a nosotros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Es muy interesante cómo los tres ejes, ¿a qué les hace recordar? Amor, paz y esperanza. Incluso yo le pondría amor, fe y esperanza, porque aquí tiene que ver con eso. ¿A qué les hace recordar? Amor, paz y esperanza, amor, fe y esperanza. Corintios 13. Exactamente, Corintios 13, que son los dones que el Señor, que hacen posible la vida cristiana. Aquí el apóstol Pablo suma la paz, en realidad, porque da por hecho el tema de la fe, y suma el tema de la paz. Entonces, ¿cuáles son los tres dones que hacen posible la vida cristiana? Amor, paz y esperanza. Pero como base el tema de la fe. Es muy interesante esto, porque lo que nosotros tenemos aquí es una clave en el texto bíblico. Estamos haciendo una especie de estudio inductivo, exégesis del texto, ¿no? Como hay que descifrar un poco lo que dice el texto. Hay una construcción natural en amor, en paz, en esperanza. Interesante porque no dice de amor o no dice al amor, dice en amor. ¿Por qué? Porque es basado en el amor, basado en la paz y en la esperanza, nosotros comenzamos a vivir nuestra vida cristiana. Muy bien, ahora sí, pasamos al 5. Dice un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Muy bien. Les hago las preguntas que ya están ahí, las respuestas, pero quiero igual hacer algunas concesiones con usted, o unas concesiones, no, sacar algunas ideas del texto que me parecen interesantes. ¿En qué se sustenta nuestra unidad? Nuestra unidad no se sustenta en nuestra virtud, no se sustenta en nuestra doctrina, interesante eso,
en nuestra doctrina propia, quiero decir. No sé, incluso aquí yo le puse doctrina y me equivoqué, eso es dogma. Muy bien, no sé, en una doctrina propia, no se basa en nuestra buena conducta, no se en nuestro testimonio. ¿En qué se sustenta nuestra unidad? En Dios. Dice un Señor, una fe y un bautismo. ¿Qué tiene que ver con dogma? Nuestra unidad no tiene que ver con énfasis. Entonces, los grandes problemas que pueden existir en una iglesia en relación a la unidad tiene que ver con énfasis, tiene que ver con diferencias que no son dogmas. Señor, Jesús como Señor es un dogma. Él es el Kyrios. Él es superior al César. Aquí lo plantea así. Una fe que tiene que ver con un solo mediador, un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo bautismo. ¿En el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es dogma también. Independiente que sea por aspersión, por inmersión, si es con niños, si no con niños, es un bautismo. Es por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es un bautismo magisterial. La iglesia no es necesariamente la que autoriza o la que determina quién es salvo en la tierra. Es justamente el bautismo tampoco salva. Por lo tanto, para nosotros el bautismo es una señal visible de una gracia invisible que ha sido ordenado para hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un dogma. Muy bien, por lo tanto, nuestra unidad se sustenta en un Señor, en una fe y en un bautismo. ¿Hasta dónde abarca la paternidad divina? Porque dice un Dios y Padre de todos. Si ustedes se fijan en el texto, sobre todos. En el texto dice por todos y en todos. No hay espacio en nuestro universo que Dios no lo contenga. De todos, sobre todos, por todos y en todos. Por lo tanto, Dios es Padre justamente de toda la creación. ¿Sí? Muy bien, vamos al 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Muy bien, estábamos tan bien hablando de en amor, en la paz, en la esperanza, hablando de la unidad del Espíritu, que es lo bonito que es, y el tema del fruto del Espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, que el Señor es Padre de todos, y acá estábamos súper bien, hasta que viene la bendita frase pero. El pero como que nos anula un poco, como que nos arruina un poco la fiesta. Estábamos tan bien con la unidad y de pronto viene la palabra pero que corta la idea del texto o la secuencia del texto. Entonces dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, somos todos diferentes. La palabra pero, luego de hablar de unidad, muestra la importancia de la diversidad y de la diversificación. Porque es importante que no todos en todo, no todos vamos a hacer las mismas cosas. Algunos van a saber predicar, algunos van a saber administrar, algunos van a saber orar por sanidad, por milagros, algunos van a saber servir, a otros van a aprender o van a saber tener misericordia con otro, etc. Por lo tanto, hay una diversidad de dones. Todos los cristianos tienen al menos un don, pero sí hay una diversificación o hay una diversidad de dones. ¿Por qué yo hago la diferencia entre diversidad y diversificación? Porque no basta tener diversidad de dones. En nuestra iglesia, por ejemplo, en la iglesia donde asistimos con Cristian, tenemos una diversidad de dones, pero es resorte de la iglesia diversificar esos dones, que esos dones efectivamente sean aplicados en la vida de la iglesia, porque si no, tenemos un pequeño grupo de 10 personas que hacen todo el trabajo que pueden hacer 200 personas, ¿sí?
Entonces, cuando la palabra habla de diversidad, también habla de la posibilidad de aplicar esa diversidad, surgiendo la diversificación ministerial en la iglesia. Entonces, por eso esta es la antesala de lo que viene, que no todos van a ser pastores, no todos van a ser evangelistas, no todos van a ser apóstoles. En realidad aquí hay una diversificación, una complementación entre los diferentes tipos de dones. Por lo tanto, la medida de la gracia de Cristo, porque dice, pero a cada uno fue dar la gracia, pero ¿conforme a qué? A la medida del don de Cristo. Es decir, que la medida de la gracia de Cristo no es otro hermano. La medida de mi don no es otro hermano. Eso es maravilloso, porque claro, en Corintios teníamos la idea de que las personas se peleaban por tener los dones más espectaculares, ¿no? El don de sanidad, el don de lenguas, de interpretación de lengua, etc. Y Pablo les dice, no, en vez de que ustedes estén soñando con hablar en lenguas, mejor que profeticen, busquen los dones mejores, dice él. Pero no mejores en comparación al otro, sino mejores en función de su servicio en la iglesia. Es decir, este don que yo tengo puede servir en qué área de la iglesia. Entonces, yo sé, Señor, dame la posibilidad de tener un don que pueda servir a la edificación de tu iglesia. Por lo tanto, la medida de la gracia de Cristo no es otro hermano, sino es Cristo mismo. Entonces, pero ¿qué actúa de manera diferente en cada uno? Un don diferente que actúa diferente. Por lo tanto, cada don debería ser diferente y actuar diferente en varios contextos. ¿Sí? ¿Estamos con eso? ¿Sí? Perfecto. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está buenísimo esta parte. ¿Por qué? Bueno, en principio hace relación al Salmo 68. ¿Sí? Al Salmo 68. Y el Salmo 68 dice, Jesús es el cumplimiento de este Salmo. El Salmo 168, 18. ¿Alguien lo puede buscar? Salmo 68, 18. Yo te lo voy a buscar aquí en mi Biblia. ¿68? Aquí lo tengo. Ok, por favor. O sea, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Perfecto. Este salmo está, lo toma el apóstol Pablo para ver cómo se cumple en la figura de Jesús. Entonces, quiero llevarlos a una idea, ¿sí? Cuando Jesús ascendió a los cielos, llevó la cautividad. Muy bien. ¿Qué se les ocurre cuando hablamos de cautividad? Escucho ideas. Presos. Presos. Excelente. Dice que cuando Jesús ascendió a los cielos, llevó presos. Ok. ¿Sí? Ascendió a los cielos, llevó presos. ¿A qué presos llevó? Interesante eso. ¿A qué presos llevó? Presos por el pecado. Oh, pero ahí tenemos un problema, que no hay nada en la Biblia que nos diga que Jesús se llevó presos del pecado. ¿Qué les parece a ustedes?
quiero jugar un poco con ustedes para que se metan en el texto, se metan en la lógica del texto. ¿Okay? Es muy interesante porque ese texto regularmente es mal interpretado o directamente no es interpretado, como que se lo pasan de largo. ¿Qué piensa Cristian? No entiendo. Sí, sigue haciendo lo tuyo. Porque la muerte, se llevó la muerte. Puede ser una opción. Pero en realidad cuando habla de presos del pecado, o habla de la muerte, o habla de la lucha, habla de que Jesús descendió en realidad. Descendió a los infiernos o descendió al Hades. Ahí es donde se llevó. Pero después de eso, resucitó. Y después de resucitar, supuestamente ya está. Ya no hay más lucha, ya no hay más muerte, porque Jesús está vivo y hay vida. Entonces, hay una idea que está muy, muy interesante, que se las planteo. Creo que me parece que tal vez podría ser novedoso para ustedes como lo fue para mí en su momento. Que Jesús vino a liberarnos de la esclavitud del pecado, ¿cierto? Pero nos hizo esclavos ¿de quién? De Él mismo. Entonces cuando Jesús, esta es la figura, miren qué lindo, Jesús asciende a los cielos con su iglesia, con los esclavos de Él, y a ellos mismos los derrama sobre la tierra. Por eso dice, y subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Se entiende, no? Entonces, él hace una figura que está en el Salmo 68, 18, dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, porque es lo que hizo Jesús con nosotros, nos cautivó y nos hizo esclavos de él. Y como le pertenecemos, entonces nos entrega para ser sus brazos, sus ojos, su testimonio, su boca, etc. Dios, sus dones, nosotros como iglesia somos el regalo de Dios para el mundo, para predicarles la buena noticia del Evangelio de Cristo. Y ahí tiene todo sentido el texto, porque de otra forma yo no le encuentro por ningún lado. Entonces dice, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Qué buena. Esa parte no la pone Pablo, porque ya para Pablo estaba listo con eso. Y dice, y eso de que subió, y ahí el apóstol Pablo como que se emociona con el tema, porque dice, claro, subió, y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar todo. Lo que está diciendo es, no hay nada que Jesús después de su resurrección, no reclame. No hay nada, como decía Kuyper decía esto, que no hay un milímetro de la existencia del universo que Jesús no reclame mío. Porque él bajó hasta lo más profundo y subió hasta lo más alto, por lo tanto, lo hizo para llenarlo todo. Entonces, la humillación y la exaltación de Cristo fue más baja y fue por encima lo más alto para llenarlo todo. Y ahí tiene sentido. La iglesia no es un organismo que funciona para los de adentro, sino que funciona para los de afuera. No son dones solamente para la edificación del cuerpo de Cristo, sino para la propagación del Evangelio. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos una lógica en el texto, de que cuando Jesús ascendió a los cielos, nos llevó, nos poseyó, ¿no? nos cautivó, como dice el Salmo, y nos entregó a los hombres, ¿sí? Para entregar la buena noticia. Otras ideas se pueden aceptar, pero esta es la que me convenció más a mí por lo que ustedes han estado viendo. Desde el versículo 1 hay una secuencia, hay una idea que muestra que el texto va llevándome para allá. Si no, no tendría sentido. ¿Sí? Y ahí viene entonces, ¿quiénes son los dones? Y dio dones a los hombres. ¿Quiénes son los dones? Somos nosotros. Entonces, por eso dice,
Y él mismo entonces constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a unos evangelistas y a otros pastores. Los dones, que son las personas, reciben una vocación ministerial. ¿Cuántas son estas vocaciones ministeriales? Históricamente, la iglesia ha dicho que son 5. ¿Cuántos ven ustedes? Como que yo ya les puse mi torpedo ahí, pero no importa. ¿Cuántos ven ustedes ahí? Encerrados 4. Encerrados 4. Y en palabras 5. ¿Cierto? Ok. Claro que la última palabra, gramaticalmente, la conjunción y significa enlazar, unir. Hermano Adrián Reyes, ¿cuánta sabiduría el Señor le ha dado? Muchas gracias. Muchas gracias. Exactamente. Justamente es importante el aspecto histórico gramatical. Históricamente, todo pastor, exactamente, Fernando Soto, es inconcebible un pastor que no sea maestro. Y un maestro que no sea pastor. ¿Sí? En la palabra de Dios, en toda la escritura se ha visto eso. Pero en el sistema gramatical, como bien dice nuestro hermano Adrián, miren cómo está construido. En la Biblia no hay nada que esté por casualidad. Nada. Los puntos, los comas, los sí, los pero, los sin embargo, los unos, los otros. Todo eso tiene un sentido en la Biblia. No puede ser que el Pablo dice, ¿por qué no nos ahorramos tinta y no le ponemos ahí la... No, si ese no era el problema. Dice a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si no, tranquilamente podría haber puesto a otros pastores y a otros maestros. Pero como une gramaticalmente pastores y maestros, aparentemente hay una sola idea ahí. ¿Sí? Históricamente la iglesia reformada ha sostenido esto, que en realidad tampoco aquí hay una fórmula para el crecimiento de la iglesia con estos 5 ministerios, ¿no? Y con 4 ministerios o 3 ministerios, da lo mismo. No, aquí está diciendo que estos compadres que están aquí, bueno, compadres, quiero decir estos hermanos en Cristo que están aquí, son los que van a llevar adelante la iglesia en el mundo, porque ellos son los dones que el Señor ha dado al mundo, ¿sí? Entonces, es importante este aspecto. Y también los 2 objetivos de estos ministerios, miren qué interesante, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, entonces nosotros tenemos aquí una función que ya habíamos hablado antes, de que era una función hacia afuera, y el apóstol Pablo le coloca también una dimensión interna de la iglesia, cuando dice perfeccionar y edificar. Perfeccionar y edificar. Vamos a hacer rápidamente una descripción de cada una, ¿sí? Cuando hablamos aquí ojo, aquí no estamos hablando de oficios, aquí estamos hablando de ministerios, ¿sí? Oficios en la escritura son las de sacerdote, la de profeta en el Antiguo Testamento, la de pastores o obispos cuando eran establecidos y ordenados, o presbíteros en realidad, eran ordenados en las iglesias que plantaban los apóstoles en el Nuevo Testamento. Aquí no está hablando en ningún caso de ordenación, aquí no está hablando de ungimiento, aquí no está hablando de una institucionalización de la fe, porque uno podría pensar así, que en realidad aquí está hablando de lo que la iglesia tiene que separar institucionalmente. Aquí no, porque por ejemplo, puede haber dentro de nuestras iglesias un evangelista que no necesariamente ha sido ungido como evangelista, pero que cumple una función en la iglesia de Cristo que claramente es evangelista. Ok, vamos a ver uno por uno. Apóstoles. Los apóstoles, ojo, no está hablando del oficio. El oficio es los designados por Jesús, que eran 12 o 13, cuando se murió Judas, 13, y que tenían 2 características, que habían pasado tiempo con Jesús, que lo habían conocido y habían sido testigos de su resurrección. Esas 2 características eran inevitables para el oficio de apóstoles. Para el ministerio de apóstoles es diferente. ¿Cuáles serían las características de los apóstoles? Así, de lo que ustedes saben.
Características de los apóstoles. No de los apóstoles actuales, claramente, porque los apóstoles actuales es que tengan un jet privado, que tengan una casa en Miami, etc. No, esas características no. Estamos hablando de las características bíblicas del apóstol. Haber sido testigo ocular de la resurrección de Cristo. Sí, eso sí como oficio. Pero las definiendo el ministerio como servicio. Ya, ok, muy ¿Ya? bien. Entendiendo O sea, el ministerio como servicio. Sí, como así es. servicio, claro. Sí. O como don. Pastor Caleb. ¿Quién me habla? No, Miguel, buenas noches. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Una consulta. Entonces, de alguna manera, ¿existe una dicotomía en el término apóstol como oficio y como ministerio? ¿Hay una dualidad? No es una. Que no lo entiendo. Perfecto, lo explico mucho mejor todavía. Como bien, creo que el pastor Cristian les estaba explicando eso en la clase anterior, pero yo lo puedo explicar otra vez. Los apóstoles, en cuanto a oficio, en cuanto designados por Jesús y ungidos por Jesús para ser apóstoles, fueron 13 y no hay más en cuanto a oficio. ¿Por qué? Porque tenían que haber sido testigos oculares de la resurrección de Cristo. Ninguno de nosotros actualmente ha sido testigo ocular de la resurrección de Cristo. Y también haber convivido con Él y hacer milagros, etcétera, etcétera. Eso es el oficio. Y ese oficio, nosotros entendemos de que ese oficio caducó. No está más. No hay más apóstoles en cuanto a oficio aquí en la tierra, porque esos solamente fueron instaurados por Jesús. Pero existe, por lo que veo aquí, que el Señor constituyó para su iglesia, constituyó ministerios para perfeccionar a los santos y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, en nuestra iglesia existen apóstoles que no necesariamente tienen que ser llamados apóstoles porque no es un oficio, sino es un ministerio. ¿Cuáles son las características de los apóstoles en cuanto a ministerio? Que son personas que abren campos, que son personas que llegan a un lugar donde no hay nada del evangelio y comienzan a abrir posibilidades para el evangelio, que son personas que se arriesgan a hacer cosas que el común de los cristianos no lo puede hacer. Son personas abridores de camino, en lo que algunos dicen que podrían ser los nuevos misioneros, por ejemplo. Que los misioneros cumplen esa función, llegan a un lugar y abren camino para que vengan después los pastores a atender lo que ellos han plantado. ¿Se entiende la idea? Y eso es la característica del apóstol en cuanto a ministerio, que tiene que ver con los dones que tenían los apóstoles en cuanto a oficio. ¿Sí se entiende? Entonces no es una dualidad. Los apóstoles en cuanto a oficio tenían los dones y tenían el ministerio del apostolado, pero como el oficio caducó, lo que queda es el ministerio del apostolado, que serían los misioneros, como decía Marcelo, que serían los misioneros, que serían personas abridores de camino para el evangelio. Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, un Kuyper de la vida, un Abraham Kuyper de la vida, que en su país, en Suiza, que llegó a abrir las posibilidades de nuevas leyes, o por ejemplo un David Trumbull en Chile, un Calvino en Ginebra, no necesariamente el misionero clásico que va al Congo belga donde no hay nada y abre las posibilidades del evangelio. Pero son personas que tienen esa capacidad, o por ejemplo, llegan a un colegio, por ejemplo, un joven llega a su colegio donde todos son ateos o católicos, y él comienza a abrir la posibilidad de armar un grupo de oración, por ejemplo, en ese lugar, para establecer el evangelio. Un apóstol ahí. Ahí tenemos claramente una persona abridor de camino. Ojo, no todos los cristianos estamos capacitados para hacer eso. Es un ministerio sobrenatural del Señor, que le da dones específicos para la persona tenga esa capacidad, tenga una personalidad, un carisma especial para abrir esa posibilidad. Y no todos tenemos esa posibilidad, porque tal vez tenemos dones más similares
hacia los profetas, hacia los evangelistas, que ahora también vamos a describir. Marcelo dice, ¿y qué pasa con los nuevos apóstoles como oficio de hoy en día en muchas iglesias? ¿Son falsos? Chan. Siguiente pregunta. Pastor, es que yo creo que los apóstoles por ministerio podrían perfectamente existir en la iglesia. Porque de acuerdo a la descripción que usted dio, los apóstoles por oficio son aquellos que anduvieron con Jesús, estuvieron palpables allí, y en cambio los de ahora podrían existir perfectamente. Porque es un servicio. Exactamente, es un servicio. Justamente, entendido el don como servicio, entendido el ministerio como servicio. Frente a la pregunta, Marcelo, más allá de la broma, yo creo que los oficios de apóstoles, de profetas, como tales, particularmente apóstoles y profetas, han cesado, porque las características de oficio no pueden estar más presentes en la iglesia. ¿Sí? Pastor Caleb. Sí. Me queda claro, muchas gracias. Pero otra consulta, por ejemplo, pero también yo he visto una iglesia donde de alguna manera ser apóstol supone una mayor autoridad que un pastor, que un maestro, que un profeta. Es como revestido de mayor autoridad. ¿Eso es correcto? A ver, los pastores son guías, son servidores. Creo que nosotros nos hemos dejado llevar desde Constantino, en realidad, nos hemos dejado llevar por una idea de autoridad como sinónimo de poder. Y la iglesia cristiana en ningún caso habla de la autoridad como poder, sino como servicio. Entonces, cuando surge alguien con ascendencia hacia otras personas, cuando surge alguien aduciendo que tiene mayor autoridad en cuanto a poder sobre otra persona, se está equivocando de religión, porque el cristianismo, los pastores, estamos para servir, no para ordenar, estamos para servir, para guiar a las personas a los pies de Cristo, para guiar a las personas a amar la palabra de Dios. No estamos no estamos sobre personas en cuanto a poder, estamos sobre personas para cuidarlos, para protegerlos. Entonces, esta lógica de el pastor está por encima del obispo y el obispo está por encima del poder, es una institucionalización de la iglesia que surge con Constantino y que ciertamente ha afectado al cristianismo como tal. Yo no encuentro en el Nuevo Testamento la idea de poder, la idea de autoridad como sinónimo de poder. Y cuando el texto bíblico habla sobre presidir, cuando habla sobre pastorear, siempre tiene que ver con un cuerpo colegiado de pastores que se pastorean mutuamente, que se ayudan mutuamente, que se colaboran mutuamente. Y como presbiteriano también, déjeme decir algo también como presbiteriano. Yo creo en un sistema de gobierno donde no existe un pastor que esté por encima de otros, sino un cuerpo colegiado de pastores que pastorean la iglesia, un presbítero docente, en cada caso el pastor, un presbítero regente, en el que el presbítero docente es un primus inter pares, pero es un primero entre pares. Entonces yo no mando en la iglesia, yo lo que hago es, junto con todos los pastores de la iglesia, que son presbíteros elegidos por la iglesia, pastoreamos la iglesia juntos, decidimos juntos. ¿Por qué? Porque pretender, no sé si alguien aquí es episcopal, le ruego sus disculpas o mis disculpas en relación a esto, pero creo que el pretender de que una sola persona tenga la sabiduría para conducir una iglesia, me parece que es muy peligrosa para la iglesia. Independiente que históricamente haya funcionado para algunas iglesias, me parece que es depender demasiado en lo que el Señor puede hacer a través de una persona. Para mí la iglesia siempre tiene que ver con comunidad y con servicio y con cuidado, con pastoreo, etc. Por eso la lógica de la pregunta de estas iglesias, no tu pregunta, Miguel, sino la lógica de estas iglesias, de quién es
mayor que otro, fue incluso castigado por Jesús, o o más que castigado, fue exhortado por Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando vinieron los discípulos y dijeron, ¿quién es mayor que otro? ¿Sí? Jesús dijo, tan locos, o sea, no funciona así el cristianismo. El cristianismo tiene que ver con servir. No sé si respondí a la pregunta. Muchas gracias, pastor, me queda clarito. Perfecto. Marcelo dice, en todas las iglesias del Nuevo Testamento habían consejos de pastores, justamente. No se habla, en el Nuevo Testamento no se habla de un pastor, siempre se habla de pastores. Estableció presbíteros, estableció ancianos, estableció ustedes como pastores, siempre en plural. No existe la idea de un solo pastor. Muy bien, entonces, esos apóstoles. Los profetas, característica no profeta en cuanto a oficio, porque profeta en cuanto a oficio es recibir directamente revelación de Dios, y esa revelación tenía que entregarla al pueblo en forma de exhortación, denuncia, castigo, disciplina, etc. ¿Sí? Ese es el oficio del profeta, recibir revelación y entregarla al pueblo. Ese era su papel. ¿Sí? Que no le gustaba mucho a Jonás es otro cuento, pero esa es la idea. ¿Ya? Eso es oficio. En cuanto ministerio, ¿cuáles son las características del profeta? Que son más o menos las mismas, obviamente. ¿Qué es lo que creen ustedes? Amén. Que el Señor les bendiga. Muy bien. Entonces, es eso, es recibir la revelación de Dios y entregarla al pueblo. Entonces, ¿quién es un profeta hoy? Un profeta hoy es un predicador que va a la palabra, que es la revelación escrita de Dios, entiende que Dios está hablando a la iglesia y va y la comunica a la iglesia en forma de exhortación, en forma de denuncia, en forma de consuelo, etc. Tengo entendido que profetizar, dice Marcelo, significa predicar y en ocasiones recibir predicciones futuras. Sí, bueno, eso puede ser discutible. En principio es predicar, porque es ir a la revelación y entregarla al pueblo. Eso predica. En ese tema de recibir predicciones futuras o no, tendríamos que entrar a un tema. Si hoy Dios puede revelarse a través de visiones y de sueños por fuera de la escritura y por fuera del canon. Bueno, se lo dejo para que le pregunten a otra persona eso, ¿sí? Que el Señor les bendiga. Pero en principio yo creo que es solamente predicar, ¿ya? Eso es el profeta. Así que ahí tenemos a un misionero en principio, tenemos a un predicador. Evangelista. Evangelista es aquel que va diseminando el evangelio de Cristo por donde vaya. Es decir, el apóstol va abriendo el camino y el evangelista va colocando la semilla persona a persona. El apóstol va abriendo y no le importa nada y abre puertas, ventanas y va abriendo. Como que mucho no se da cuenta de que en el camino va dejando heridos también. Y ahí viene el evangelista y comienza a entregarle la semilla del evangelio y va específicamente convirtiendo gente. Interesante, porque los apóstoles no necesariamente son los que convierten, ellos no convierten en el espíritu, pero ustedes me entienden. Como no va necesariamente convirtiendo gente. Es el evangelista quien hace un trabajo más personal, que justamente tiene que ver con la palabra evangelio, ¿no? De entregarle la buena noticia particularmente uno por uno. Ese es el evangelista. Y eso en la iglesia tenemos en la iglesia gente. Yo siempre cuento yo no soy un evangelista nato. Si me ponen a alguien delante mío para predicar el evangelio, le predicamos palo y a la bolsa. Pero hay una... mi madre es terrible, es peligrosa para el tema. Ella llega a un lugar, nosotros nos hemos mudado mucho por el trabajo de mis papás, bueno, ya no vivo con ellos, pero por su trabajo ministerial teníamos que mudarnos de países, siempre hemos vivido en varios países o en varias ciudades, y siempre llegábamos a un lugar, un edificio. A los 6 meses estaba evangelizado 4 pisos de la... Pero es como que le sale natural, llega al ascensor, la persona entra, y mi mamá comienza a conversar, ¿y usted qué hace en la vida? Y de pronto, la persona termina orando de rodillas con mi mamá,
Dice, ¿qué le pasa? Un poco de ubicación, por favor. Se estaba poniendo al súper y termina morando en la casa de la persona. Bueno, es un poco así. El evangelista le sale natural. No es una cuestión institucionalizada. Es decir, a partir de ahora vamos a tener el departamento de evangelismo para que todos aquellos que quieran evangelizar, porque es nuestro deber evangelizar. Es muy natural. El evangelismo es muy natural. El evangelista es muy natural. Ni siquiera necesita ser reconocido. Es muy interesante eso. Simplemente lo hace porque le nace. Se siente un colectivo, predica. Está en el colegio, predica. Va a la universidad, predica. Etc. Es el evangelista. Y después viene el pastor, que es el que cuida las ovejas. Ese es más fácil, ¿cierto? El pastor es el que cuida las ovejas. Y el maestro es el que enseña. Es muy interesante porque yo no puedo cuidar a una oveja si no le enseño a caminar, si no le enseño a comer el pasto, si no le enseño acerca del lobo. Tiene que ver un poco con una misma idea, ¿no? Y yo no puedo enseñarle a alguien sin disipularlo, sin pastorearlo, sin involucrarme con él. Por lo tanto, el pastor maestro tiene que ver. No sé si ustedes van captando la idea. Ya son 11:30. Escucha. Bueno, no sé si ustedes van captando. Uno abre, el otro predica, el otro va evangelizando punto por punto, y los demás, los que vienen al final, porque literalmente venimos al final los pastores, vamos enseñando, cuidando, porque el evangelista no pastorea. Con la oración de fe estamos, y lo deja. Ya tú te convertiste nomás. Y ahí tiene que venir el pastor a cuidarlo, a alimentarlo. Entonces tiene como una lógica perfecta. ¿Será porque es la palabra de Dios? Parece que sí, ¿no? Como una lógica perfecta, así como apóstoles abren, los profetas predican, los evangelistas riegan la semilla, los pastores cuidan. Esa es la iglesia. ¿Y para qué sirve? Para perfeccionar y para edificar. Tiene todo sentido. Entonces, cuando dice el texto, y regaló dones al mundo, estos son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Muy bien, escucha. Bueno, voy a avanzar, ¿sí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud. Qué bacán esto, porque dice que Dios espera que su iglesia llegue a la unidad de la fe y del conocimiento. Interesante, porque no dice a la unidad de la doctrina, no dice eso, dice a la unidad de que todos crean y conozcan al Hijo de Dios. ¿A qué les hace recordar eso? Cuando Jesús dice, cuando le preguntan a Jesús, ¿de qué se trata la vida eterna? Que te conozcan a ti y al único Dios verdadero. Exactamente. Entonces, ¿de qué se trata la unidad? De que todos creamos en Cristo. El tema es bono. El tema, el resto de los temas es bono. Aquí lo que nos hace hermanos a nosotros es Cristo. Y la verdadera predicación en Cristo, obviamente. Entonces, Dios espera que cada cristiano sea un varón perfecto. Rápidamente quiero explicarles eso. Perfecto aquí no tiene que ver sin error. A eso nosotros tenemos la idea de que cada vez que aparece la palabra perfecto tiene que ver con algo sin error, ¿no? Y en realidad la palabra perfecto viene de una palabra griega que es teleios, o de telos, que es más conocido, que es fin, objetivo. Entonces, el varón perfecto es aquel que es como teleios viene de misil teledirigido. Esa es la idea. El misil teledirigido uno lo programa para que llegue a un punto, ¿cierto? Entonces uno aprieta un botón y el misil va. Y tiene que llegar justo ahí, ¡pa! ¿Cierto? Esa es la idea. El varón perfecto es aquel que cumple la voluntad de Dios, y esa voluntad es para lo cual fue creado. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el varón perfecto? Es aquel que cumple la voluntad de Dios. Por eso Dios espera que cada cristiano cumpla el rol que Dios ha determinado para cada uno. Entonces, Dios quiere que tú seas
cristiano. Pero Él quiere que tú desempeñes un rol en la iglesia. Evangelista, apóstol, profeta, pastor, maestro. No en cuanto a oficio, en cuanto a ministerio. Tú puedes pastorear gente. No necesitas ser pastor ordenado, ungido para pastorear. Tú puedes pastorear gente como ministerio. Tú puedes discipular gente, tú puedes cuidar gente. Entonces, Dios espera que cada cristiano sea un varón perfecto, es decir, que cumpla el propósito para lo cual fue creado. Y que no es solamente adorar como angelito, sino es servirle al Señor con todos los dones que Él le ha dado. Entonces, cuanto más maduro en la fe, más pleno yo estaré sirviendo al Señor. No sé si se entiende la idea. Entonces, la medida de este proceso de crecimiento y transformación es Cristo. Cuanto más perfecto yo sea en mi accionar como pastor, como apóstol, como presbítero, como profeta, etc., cuanto más perfecto lo haga es porque Cristo está más evidente en mí. Más parecido a Cristo estaré. Este pastor es tan buen pastor porque se parece cada vez más a Cristo. El pastor es tan buen, o esta persona es tan buen evangelista porque se parece cada vez más a Cristo. ¿Sí se entiende? Como que no recae en las capacidades de la persona, recae en lo que Cristo está haciendo en esa persona. Por eso, ¿qué es lo primero? Yo no me tengo que preocupar por el ministerio del Señor, primeramente, sino por el Señor del ministerio. Cuanto más enamorado, cuanto más apasionado, cuanto más involucrado yo esté con Cristo, en mi relación con Cristo, los dones van a fluir, los dones van a ser cada vez más potentes. Dios no llama a los capacitados, sino capacita a los llamados. Esa es la idea. Muy bien. Entonces, vamos, para que ya no sean justamente inmaduros, para que ya no sean niños fluctuantes, inmaduros, llevados por aquí y por allá, por todo viento de doctrina, por acción astuta de hombres que para engañar emplean a astucia las artimañas del error. ¿Qué es lo que quiere evitar el apóstol Pablo? Que seamos niños, que estemos en una iglesia por 40 años y estemos haciendo nada. No, eso es terrible. Eso simplemente es terrible. Entonces, ¿qué es lo que está planteando el texto? Aquí está planteando la idea de que el objetivo de la vida cristiana es el servir. Cuando yo sirvo es porque demuestro que he madurado. ¿Sí? Las formas que serán utilizadas para distraernos del objetivo son acciones astutas y artimañas del error en cuanto a la doctrina, al dogma, etc. Tengo mucho más que decir ahí, pero tengo que ya ir terminando. Vamos a lo último y con esto porque ya el Cristian está cansado. Bueno, ¿dónde estoy? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Qué bonito eso. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es la iglesia soñada de Jesús. Esto es la iglesia soñada de Jesús. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. ¿Cierto? ¿Cuál es el objetivo del cuerpo de Cristo? Ahí está subrayado. Que crezcamos. Lo hice abajo. Esto es lo que se llama algo parecido a un quiasmo, ¿sí? En la exégesis. Porque está como las dos cosas están puestas así y va acercándose. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo del cuerpo de Cristo? Que crezcamos, perdón. ¿Cuál es el elemento central para crecer? El amor. El amor. En amor. ¿Y cómo conseguimos que todo el cuerpo esté bien concertado y unido entre sí? Que cada uno se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno. ¿Sí? ¿Está claro? Yo creo que sí, ¿cierto? Muy bien, hermanos. Hasta ahí lo dejamos.
pero ha sido muy, muy interesante poder estudiar un texto con ustedes. Creo que es una modalidad que lo podríamos ir empleando en las clases, ¿cierto? Muy bien. ¿Alguna pregunta que ustedes quieran hacer, una queja o observación? Mandarme a la punta del cerro, no sé, pues, alguna cosa que ustedes quieran decir, ¿no? Si no, nos vemos Estuvo muy, muy, muy bueno. ¡Cuánta sabiduría, hermano! Bueno, gracias a ustedes también por su aporte. Hermanos, o Cristian, ayúdame con esto. Hay otra clase, ¿cierto? Una tercera clase, tendría, como en 2 semanas más, puede ser, o 3 semanas más, en diciembre. ¿En diciembre? Oh, en diciembre, ok. Nos encontramos entonces como en 3 semanas más, ¿sí? Para el tercer módulo. Así que no sé si con alguno de ustedes tengo otra materia, pero que el Señor les bendiga. Muchas gracias por escuchar. Cualquier consulta, ustedes saben, lo pueden hacer a mi mail o si no directamente a Cristian, que es el que nos ayuda para estas cosas, ¿sí? Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto y bendiciones. Nos vemos. Chao, chao. Amén. Chao.